Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Nosotros súper emocionados y muy contentos de todo lo que va surgiendo de Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Y hemos estado disfrutando de toda la interacción que estamos teniendo con ustedes, que son los que nos escriben y nos comentan qué es lo que quieren que conversemos. Pero bueno, hoy quería que comenzáramos, ¿sí? Porque obviamente de repente no nos alcanza todo el chance, pero de desmenuzar, es decir, comenzar a desmenuzar la película Interestelar. Sí. ¿Sí? ¿La vistes varias veces? Uh-huh. ¿La has visto varias veces o una sola vez? Sí, no, 2 veces. Okay. 2 veces, sí. No la logro entender del todo. Sí. No, yo tampoco. Hay cosas que son muy complejas, Sí. Pero yo sí la he visto varias veces. Ajá. Varias, muchas. Y la puedo seguir viendo. Es una película. Sí, yo igual. De verdad que es muy buena. Es muy buena, ¿sí? El director me encanta. Christopher Nolan, por lo general, todo lo que hace me parece muy bueno. Pero hablando de específicamente Interestelar, resulta una película complicada porque obviamente cuando quieres entender el concepto científico, ¿okay? Para los que no somos científicos, exacto, va a ser complicado, ¿sí? Vi 5 TikToks. 5 TikToks y ahí le cogí el hilo. No, ahí busquen, de verdad explican chévere. Pero en todo caso es una película que va a tener mucha tela para cortar por no solo el aspecto científico, sino por el aspecto humano. Exacto. Que al final es lo que desde mi punto de vista el director intenta como unir, ¿no? Una cosa es el avance científico, la capacidad de exploración que esa generación del futuro tiene, ¿no? Pero que sigue siendo lo humano lo que determina cómo se mueve todo, ¿sí? Claro. Y para alguien que practica el budismo, eso es fundamental, ¿no? Porque lo humano es lo que va a determinar cómo usas la tecnología, claro, el avance tecnológico, cómo aprovechas lo que la ciencia expone desde tu identidad de budista, ¿no? De alguien que entiende que la vida siempre va a ser el tesoro más grande, ¿no? Entonces, para mí, esa, ¿sabe? Enriquece muchísimo más lo que expone Interestelar. Dándonos toda la libertad que siempre nos damos de no aspirar a abordar esto desde un punto de vista de críticos de cine, ni mucho menos. Me han escuchado hablando durante 12 podcasts, saben que no es que yo intento ser nada más científica ni políticamente correcta ni nada. Ok, pero entonces, cuéntame, ¿qué te parece a ti la película? ¿Qué extraes de esa historia habiéndola visto 2 veces? Bueno, o sea, la película es una genialidad, o sea, absolutamente todo, desde la música, o sea, algo tan sencillo, es tan espectacular, espectacular. Sí. Entonces, de hecho, estaba viendo en uno de los TikToks que me explicaba muchas cosas de las películas, o sea, no era sobre la pregunta que estaba buscando, porque lo que no entendía era lo de las dimensiones y tal, no sé qué, el triceracto, la cosa, pero me salió un dato curioso de que Christopher Nolan le pidió al compositor de la pieza musical de Interestelar, la más icónica, le dijo, mira, necesito una canción para una película tal, y solo le dijo, necesito que la base o la esencia de esa composición sea el amor de un padre hacia su hija. Bien. Entonces, el tipo lo hizo creo que como en 18 horas, un día, una cosa así, o sea, rapidito. Y si, a ver, vamos, por ejemplo, a mí y a todos los usuarios que leí en TikTok, o sea, de verdad que transmite eso, o sea, en la música, es algo impresionante. Y, o sea, qué increíble que la película todo se basa en ciencia, en sí, o sea, todo es nada espacial, tal, viaje, no sé qué, pero en sí, el centro de la película, de la historia, de todo, es el amor de un padre hacia su hija, o sea, es lo más impresionante porque uno tiende a pensar que la ciencia, o sea, es totalmente opuesto a los sentimientos, a lo humano, o sea, porque es como que la ciencia desmerita todos los sentimientos humanos y todo eso, pero en realidad siento que no, o sea, está mezclado. Perfecto. Qué bien, me encanta eso. Porque coincido, ¿sí? Coincido en la esencia de lo que intenta exponer la película, ¿sí? Un hombre, un padre, ¿sí? Que causalmente, porque no es fortuito,
causalmente le toca ir en esta misión y su motivación nunca deja de ser proteger a sus hijos, sí, ¿no? Especialmente a su hija. Ajá. Claro está por el vínculo especial que mantenía. Especial, claro. Y nuevamente nunca deja de ser esa su motivación. Y de hecho hasta el final, cuando su propia hija le dice, vaya hermano, vaya a cumplir lo que le toca a usted cumplir, ¿no? Con la doctora que se había ido solita, él también le sigue haciendo caso a su hija, ¿no? Sí. Creo que eso es muy, muy destacable porque, nuevamente, lo que para filosofías como el budismo, ¿sí? Que le dan la máxima importancia a lo que el ser humano produce, ¿sí? Todo lo que gira en torno a la acción del ser humano va a tener un valor, ¿okay? Y en este caso, otra vez, este tipo va, bueno, hay que salvar la humanidad, pero mi hija es como prioridad, ¿no? Exacto. Mis hijos, mi familia, sí, ¿no? Mi familia, claro. Sí, bueno, vamos a ver qué conseguimos y si este planeta es mejor que el otro, pero siempre pensando en mi familia, en mi núcleo, ¿no? Claro. De hecho, hay un diálogo muy fuerte donde uno de los científicos le dice, tienes que pensar, trascender el pequeño ego, pensar en toda la humanidad, ¿no? No solo en tu familia. Claro. Y él le responde, yo estoy pensando en la familia de toda la humanidad, ¿no? O sea, es como, si yo pienso en mi núcleo, estoy pensando en proteger a todos. Eso también me parece que tiene un valor, ¿no? A veces perdemos de vista que ocuparnos de proteger a un ser humano, de atender a un ser humano, también estamos contribuyendo a la protección de un todo, ¿no? de eso, pues de todos los que están alrededor de ese ser humano, ¿no? Entonces creo que tiene muchísimo valor eso. Hay una clave desde el punto de vista de la ciencia de esa película que dice que nosotros, como humanidad, nunca vamos a estar preparados a todo lo que vamos descubriendo. Eso para mí es importante, ¿no? O sea, se descubrió que podías vencer la gravedad en ese caso, ¿no? Se descubrió que podías visitar otras galaxias, viajar más rápido que la luz, etc. Y nosotros nunca vamos a estar preparados. Siempre los primeros van a ser los que averigüen. Oye, no era así, o sea, era de otra manera, ¿no? Sí. Ups, se murió bueno, hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Exacto. Es decir, todo avance, toda exploración, todos los que son primeros, siempre se van a enfrentar con los primeros problemas. Claro. ¿no? Las primeras dificultades que, bueno, los de atrás van a aprender basado en eso que tú, explorador, hiciste. Creo que en la vida no es diferente, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en el día a día, cuando lo hacemos por primera vez, pues vamos a tener que enfrentar los problemas por primera vez, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo cuando se basa en relaciones, nuevamente, padres, hijos, parejas, abuelos, nietos, ¿no? Todo eso, todos los problemas siempre van a ser por primera vez. Por más inclusive que los padres que tienen varios hijos, ¿sí? O aquellos abuelos que tienen varios nietos, nunca va a ser igual, ¿no? Claro. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, siempre vas a enfrentar cosas nuevas. Siempre tienes que ir aprendiendo. Porque todo individuo es diferente. Exactamente. Entonces, yo creo que, aunque es una película científica, también expone eso, que como ser humano, siempre te vas a enfrentar a el proceso de aprendizaje de toda experiencia que enfrentas por primera vez. Eso también me parece muy, muy destacable. Sí. Cuando enfrentas la vida, cuando enfrentas esa realidad con una herramienta como el Nan Myoho Renge Kyo, es otra la postura, ¿no? Porque el que enfrenta dificultades por primera vez y de repente siente, no, esto es muy fuerte, yo lo hago después, o déjame no hacerlo, ¿no? Mientras que cuando entiendes por la filosofía que expone el budismo, de que en ese camino que te propusiste recorrer, todo lo que vas a enfrentar es producto de una causalidad. Entonces, cuando tú abordas esa situación con esa perspectiva, tú entonces la causa que vas a hacer para enfrentar esa realidad genera un efecto diferente cuando vas con la postura de que estoy aprendiendo, estoy enfrentando algo que tenía que enfrentar, inclusive voy a disminuir la retribución de un karma negativo enfrentándolo con esta postura, con esta actitud. Entonces creo que es diferente, ¿no? Te da la posibilidad de enfrentar lo que sea, ¿sí? Con la total disposición de que
aprenderás de esa primera vez que estás enfrentando eso que enfrentaste con una ganancia garantizada. Claro. Porque vas a aprender pase lo que pase. Entonces, hay ganancia pase lo que pase. Sí. Otro de los aspectos que perdón, quería resaltar también o destacar es que el director confirma de principio a fin que el ser humano no pierde su cualidad humana, ¿sí? Otra vez, el amor por la hija y todo lo demás, pero también el humano es egoísta. Okay. Dentro de sí mantiene esa premisa, ¿no? Es egoísta. Pienso en lo mío para mí. Y hay muchas etapas en las que esa cualidad egoísta se destaca, ¿no? Cuando claro. los científicos quieren lograr conocer algo para sí mismos, ¿no? Más que pensar bueno, con esto estoy contribuyendo con la humanidad, pero eso podría estar o no presente, pero cuando yo quiero un conocimiento o aprender algo para mí mismo, eso es egoísmo, ¿ok? Y por otro lado, cuando llegan a este lugar donde este viajero, que es Matt Damon, estaba esperando que llegaran otros, sí. Y se conoce toda la mentira que él había hecho solamente para que lo fueran a buscar. Claro. Porque en su diálogo él es muy honesto. Dice, yo pensaba que estaba preparado para esto, para vivir solo, para estar lejos, ¿no? Y me di cuenta que no, ¿no? Claro. Necesitaba que ustedes vinieran y la única forma que vinieran era mintiendo, ¿no? Y nuevamente, aunque suene crudo, aunque suene rudo, eso es humano. Ay, que aquí quería aprovechar para retomar la conversación que estábamos teniendo hace tiempo, que yo te preguntaba, sabes que siempre está esa discusión de si el ser humano nace malo y las reglas, digamos, de la sociedad lo hacen contener esa maldad, o nace bueno, por así decirlo, y es el sistema el que lo corrompe. Entonces, creo que partiendo de ahí, de esa escena, de esa premisa de la película, o sea, podríamos desarrollar un poquito más, porque si nos ponemos a ver como desde ese punto de vista, técnicamente, o sea, se inclinaría más a que el ser humano nace malo y pues se contiene un poquito por los valores morales de la sociedad y lo que sea. Pero tú me dices que no. Es todo lo contrario. No, es todo lo contrario. Exacto. Por la siguiente premisa, otra vez. Es todo lo contrario cuando partes de la siguiente raíz de la filosofía budista. Todo ser humano contiene dentro de sí de forma innata la budeidad. Eso es lo más puro, la energía más pura que existe en el universo, la budeidad. Desde esa perspectiva, todo ser humano, en esencia, nace con su potencialidad de actuar para el bien. ¿Okay? Eso es una premisa sin discusión dentro de la filosofía budista. ¿Okay? Otra vez, los más radicales o los más ortodoxos pueden decir que eso es un dogma. ¿Okay? La budeidad dentro de todo ser vivo, dentro de todo ser humano, es una sentencia de la filosofía budista. Eso, otra vez, inclina la balanza hacia que el ser humano va a tener siempre el potencial de inclinarse hacia el bien, ¿ok? Pero yo voy a retomar, nos vamos a quedar con Interestelar por esto que estamos hablando. Pero mis amigos eternos, ¿sí? Exponen una saga donde esto es parte integral de la 1 a la última, pasando por todas las series y comiquitas que todavía no has visto. Y es que nosotros todo el tiempo vamos a convivir con el bien y el mal. Siempre. Todo el tiempo. ¿Ok? Va a ser una lucha interna entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Trayéndonos específicamente al ámbito budista. Que ya Nichiren, cuando nace Nichiren, ¿sí? Ya por un asunto cultural del Japón, ya se asumía de que se había llegado a la época que se identifica como el último día de la ley. Y quizás esto sea muy bonito explicarlo ahorita. Para el budismo existen 3 instancias o 3 momentos, 3 épocas en las que la ley budista que expuso Sakyamuni tiene mayor o menor intensidad o validez. ¿Okay? El primer día de la ley es el día en que nace Sakyamuni y dura toda su existencia, ¿okay?
Y ese momento tiene unas características que básicamente son que todas las personas que nacieron con Sakyamuni en su época, ¿okay?, disfrutaban de una fortuna increíblemente grandiosa por haber nacido en la época en la que el Buda impartió esa enseñanza. Claro. Así que se conectaban con el Buda, se conectaban con la enseñanza que impartía el Buda y entendían rápidamente qué es lo que tenían que transformar. Y listo, lograban la budeidad. Eso era lo que sucedía en ese primer día de la ley. Okay. Luego viene un día medio de la ley, que es cuando ya el budismo llega a la China. Estamos hablando ya de nuestra época. Si Sakyamuni nació hace 2500 años, claro, después del siglo I en nuestra época, ¿sí?, ya se habla de que entonces es el día medio de la ley. Y en este día medio de la ley, la característica es que en la China, ¿qué pasó? Se estructuralizó el budismo, se estructuró, se esquematizó, ¿sí? Hubo mucha perspectiva esotérica, es decir, rituales, formas, X, ¿no? Allí aparece el gordito, por ejemplo. Ajá. Entonces, en ese día medio de la ley, las características de esa época era que había que desarrollar una comprensión intelectual muy profunda para poder conectarte con esa ley mística. Okay. Si no lo entendías, no ibas a ser Buda, ¿okay? No ibas a poder lograr la budeidad. Ese es el día medio. Pero el último día de la ley, y siempre se ha centrado debate en que es como se traduce así al castellano, es un término muy fatalista. Es un término muy que te lleva hacia el apocalipsis, ¿no? El último día de la ley. Y realmente la propuesta filosófica es que es el último día de la ley de Sakyamuni. Es decir, ese es el último periodo en que la ley de Sakyamuni ya no logra conducir a la gente a la budeidad con solo leerla, con solo entenderla, ¿no? Hace falta otra cosa. Y esa otra cosa es lo que expone Nichiren, ¿sí? Nuevamente, en el Japón, el siglo XIII en Japón, culturalmente ya habían dicho, ya estamos en el último día de la ley. Que ellos asumen que era como el siglo X, siglo XI. Nichiren nace en el siglo XIII. ¿Okay? Y en esa época, nuestra época, porque la época del último día de la ley dura 10.000 años y más. ¿Okay? Entonces, es decir, desde antes que naciera Nichiren, es una forma de decir hasta la eternidad eterna. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que se expone es que en esta época hay 3 venenos que predominan más que cualquier otra cosa. Son la avaricia, la ira y la estupidez o ignorancia. ¿Okay? Entonces, como eso predomina, el mal tiene más presencia. Okay. Entonces, lo que tú acabas de decir ahorita, sociológicamente hablando, ¿sí? Históricamente hablando, te vas inclinando hacia la idea de que es el sistema el que te conduce. Como se corrompen las estructuras, entonces alguien que es bueno termina corrompiéndose. Desde la perspectiva budista, no. Es que en esta época el ser humano va a ser más propenso a caer en esos 3 venenos, a actuar guiado por esos 3 venenos. Okay. Esa es la filosofía budista. Lo que expone Nichiren es, con el Nam Myoho Renge Kyo, tú vences esos 3 venenos, ¿sí? Okay. Los transformas en 3 virtudes que tienen que ver con sabiduría, amor compasivo, libertad o emancipación. ¿Sí? Transformas esos 3 venenos en estos 3 grandes valores que son los valores que tú vives con la budeidad. Claro. Eso lo vives en esta época. ¿Okay? Entonces, con Nam Myoho Renge Kyo. Entonces, la premisa, la propuesta budista siempre va a ser que como tú traes la budeidad de forma inherente, la balanza siempre la vas a poder inclinar hacia el bien. Okay. Pero la época te va a inspirar a que actúes hacia el mal, porque esos 3 venenos van a estar ahí cazando, o sea, la energía de esos 3 venenos siempre van a estar ahí como predominantes para que tú te conectes. Te conectas con el egoísmo, te conectas con la avaricia, te conectas con la insensatez. ¿Okay? Entonces, esa perspectiva, todos, como mis amiguitos, siempre vamos a tener que mantener una lucha eterna entre el bien y el mal. Retomo Interestelar con este capítulo específico de Matt Damon con su encuentro con Matthew McConaughey. Yo soy muy malo para los nombres de los personajes, por eso me acuerdo mejor de los nombres de los actores. Yo ni lo uno ni lo otro, yo los describo. El alto, el de ojos azules, el que se murió primero. Sí. Bueno, mil disculpas. Pero tiene que ver con ese encuentro entre ellos dos, cuando ya están los dos, y entonces Matt Damon le dice, pues, yo pensaba que yo estaba preparado para esto, pero no. Y surge la pelea donde literalmente él quiere no matarlo directamente, pero sí quiere que Matthew McConaughey se muera. Sí, ¿no? exacto. Para él poder decir, si tuvo un accidente,
qué vaina. Qué vaina, ¿no? Vamos a terminar de hacernos... No, él realmente quería escaparse, exacto. ¿no? Para la tierra. Sí. No estaba preparado para la lejanía, para la soledad, etc. Y otra vez tiene que recurrir al engaño. Esos son los 3 venenos. La avaricia, la ira y la estupidez. Te comentaba hace ratico, no importa que estuviesen en una galaxia a miles de años luz de la Tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es el lugar. Exacto. No es la Tierra. No es el sistema en donde estás. No es el sistema que predomina en tu entorno. Claro. Pero están bien lejos de cualquier gobierno, estructura, que tú, otra vez, que tú puedas decir, no vale, claro, es que en la Tierra te saca todo lo malo, vámonos a Marte, Saturno, porque ahí va a ser todo más bonito. Y no, tú te llevas contigo esa esencia. Claro. Ojo, Interestelar no es la única que trabaja esto, hay muchas otras películas o sagas que hablan de esta esencia de que el ser humano continúa siendo humano. ¿Sí? Entonces, la única forma, y ahí es donde yo destaco el valor de la filosofía budista, ¿no? La única forma de que, siendo humano, o sea, tú no vas a dejar tu característica de individualidad, un ente formado por 2 humanos que te engendraron. Claro. Eso no lo vas a perder nunca. Pero la única forma de trascender esa semilla, igualito que los Jedi, que todo el tiempo van a estar peleando con el lado oscuro, ¿okay? La única forma de vencer eso en el día a día, desde la perspectiva del budismo Nichiren, es con Nam-myoho Renge Kyo. ¿Por qué? Porque con Nam-myoho Renge Kyo manifiestas tu deidad. Claro. Y cuando manifiestas tu deidad, esos 3 venenos los disipas, los controlas. Claro. El famoso concepto del autocontrol. Sí. Eso existe con el Nam-myoho Renge Kyo. Entonces, si nosotros hablamos de que si esos astronautas, ¿no?, hubiesen sido practicantes del budismo, bueno, hubiesen enfrentado su realidad de una forma diferente. Otro gallo cantara, ¿viste? Otro gallo cantara porque, bueno, no hay la mentira, claro. No existe el perder el tiempo, porque te acuerdas en el planeta donde pierden 23 años, sí. ¿No? ¿Por qué sucede eso? Por la imprudencia, ¿sí?, de la doctora que quería llegar a Huru porque sí a rescatar unos datos. Sí, unos datos, exactamente, que para que ellas eran imprescindibles, ¿no? Claro. Al final se fueron sin los datos y con 24 años perdidos, ¿no? Y uno menos. Es que él tenía cara de malo. Yo decía, tienes pinta que vas a traicionar a Chino, qué hora. No fue él, eso. Ay, ¿sabes qué? Que quería como aclarar un poquito, ¿verdad? Que nosotros siempre hablamos de que no es el lugar, no es el entorno, es uno. Y hablamos de la migración y todo eso, o sea, que no vayan a tomarlo como que no hay que quedarnos todos aquí luchando, porque no se trata de eso, sino se habla desde la perspectiva de que no me gusta lo que hay alrededor en cuanto a relación con el ambiente y la sociedad que nos rodea. Sí. Nosotros hablamos de que si uno no cambia internamente, no empiezas a hacer ese recorrido consciente de cómo estoy interactuando yo con mi entorno, por ende con la sociedad, para donde tú te vayas, te vas a dar cuenta de que si no es el mismo problema que tenías allá con el vecino, allá va a haber otro vecino y tú dices, bueno, pero es como lo mismo. O sea, no es tan mal querer emigrar por buscar una vida diferente, no. Sino que no creyendo de que dejas todos los problemas ahí, dejo los 4 peroles y me voy y empezar una vida nueva y no voy a tener ningún tipo de problema. O sea, porque si estás actuando igual, no vas a tener resultados diferentes. Entonces, no es para nada satanizando la migración. Excelente. Ambos somos migrantes, de hecho. Ambos somos migrantes, de hecho, exactamente. Muy bien, muy bien. Me pararía a aplaudirte, pero estoy muy cerca del piso, no tiene sentido pararme. Bueno, el asunto es este. Tan válido es lo que acabas de decir, que en esa película Interestelar, lo que se está planificando es la emigración masiva de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí es donde quisiera entonces aprovechar lo que acabas de sacar para profundizar en eso. El planeta se está muriendo, ¿sí? En la película. Porque lo matan. Aquí también. También, nuestro planeta también está porriadito, ¿no? Con eso. Pero las llaves, apaguen las luces, aprovechando aquí. La cuña, o sea, que sepa, nuestros patrocinantes de la Tierra. Bueno, el planeta en esa época está destruyéndose, se está acabando el alimento,
las tormentas de arena. Las tormentas que agudizan las enfermedades respiratorias. Entonces, la humanidad está amenazada. ¿Okay? En la inmunda. En la inmunda. Sí, pues la literal, sí, está en la inmunda. Entonces, lo que se organiza es un proyecto para emigrar de manera masiva de la Tierra, ¿sí? Sí. Y bueno, eso es algo que para esa civilización futura es inevitable, ¿sí? Claro. Porque agotaron todos los recursos para salvar una Tierra que la propia humanidad dañó, ¿no? ¿Cómo decir? Jodí tanto mi entorno que no lo puedo salvar, ahora tengo que buscar otro. Exacto. ¿Okay? Listo, hasta ahí, pues esa es la justificación de la película. Claro. La humanidad tiene que salir de ahí. El doctor que encabeza todo esto, que es el actor Michael Caine, que es el papá Alfred. De la doctora, Alfred. Sí, en realidad sí. Él, en realidad, aunque al principio se planteaba que él tenía su plan A y su plan B. El plan A era salvar la humanidad de la Tierra, claro. Y el plan B era, bueno, lo que pueda salir, que salga. Pues. En realidad se revela de que él desde el principio estaba convencido de que él no iba a resolver ese problema. Y que lo que quería era que salieran ¿cómo se llama? Estos semillas de probeta que estaban en la nave. Exacto. Para salvar genéticamente a la humanidad, ¿no? El plan A era en realidad echarle bola al plan B, o sea... Exactamente. ¿Okay? Una belleza. Básicamente. Y bueno, los que se quedaban, pues se quedaron, ¿no? Y bueno, justamente la trama te lleva a reconocer que mientras se mantenga alguien con esperanza, que en este caso es la hija, ¿sí? Jessica Chastain, pues esa esperanza de una u otra forma encuentra la vía para resolver el problema. Claro. El otro doctor se había rendido y que había dicho, esa es imposible de resolver, ¿no? Y bueno, listo, hay todo el aparataje de la película de cómo se resuelve este asunto del tiempo, el espacio. Honestamente siento que para nosotros no está dada la condición para nosotros meternos en esa conversa. No. De repente yo disfruto mucho conversándola en otras instancias, pero para esta época como que no da, pues, ¿no? Exacto. Pero el asunto es que de la forma en que se resuelve, de que ella obtenga los datos necesarios, ella que nunca perdió la esperanza, termina siendo la que salva a la humanidad. ¿Sí? Y otra, o sea, como otro punto a resaltar, que también se puede llevar un poco a la perspectiva budista, es que al final la solución al problema, o sea, se la da él mismo. Sí. Porque, o sea, es increíble y él también se dice en cierto momento, ríndete, no te vayas para allá y tal, y o sea, la niña fue la que se dio cuenta y le dijo, mira, te están diciendo que no te vayas, era él mismo diciéndose que no se fuera, pero después él es el que da la solución a todo el problema, o sea, esa solución que da básicamente también hace que él encuentre la solución, o sea, es un círculo. Mira, yo quisiera atreverme a esto, otra vez, es un atrevimiento. ¿Okay? Bulda pasada en nuestra parte. Pasadísimo, darle una interpretación a esa resolución del manejo del tiempo y el espacio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado de esto del tiempo y el espacio, pero basado en los 10 mundos. Sí. Y cómo yo concibo el tiempo y el espacio como individuo. ¿Sí? Pero aquí el manejo del tiempo y el espacio es distinto. Sí. ¿Okay? Porque se hace a través de una estructura que vaya y valga la acotación de que es todo un tema. ¿Quién hizo esa estructura donde entra este pana? Pues? Pero al final él comienza a darse cuenta que él puede interferir con el pasado. Y esto es clave, ¿sí? Porque toda su acción para él influenciar, para que su hija obtenga la respuesta, tiene que ver con influenciar en el pasado, nunca el futuro. Exacto. ¿Sí? Esto es, digamos que clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo podría decir que él, si seguía avanzando en esta estructura, podía terminar de ver si resolvieron o no. Ajá. Pero no es posible. No. Él solamente puede ver lo que vivió. Exacto. ¿Okay? Y esto es importante, porque desde el punto de vista budista, ¿sí? El recorrido del tiempo siempre va a girar en torno a eso. Nosotros podemos recordar lo que hayamos hecho, pero esto de tener visiones hacia el futuro sigue siendo especulativo. ¿Okay? Y para mí es pero clave que el director lo haya trabajado de esta manera. Pues. Claro. Él cuando entra en esa estructura, él puede ver todo lo que ha sucedido, pero nada de lo que va a suceder. Exacto.
dentro de la filosofía budista, el tiempo se maneja así. Tú puedes revisar lo que has hecho en el pasado, corregir, para en tu presente hacer cosas que mejoren tu futuro. Pero nunca diciendo, voy a ver mi futuro para ver si corrijo ahorita. Exacto. Eso no existe, ¿ok? Exacto. Esa propuesta filosófica del budismo no existe. Entonces, con tu comentario, me pareció súper pertinente darle a esta clave. Para el budismo, los 3 tiempos de pasado, presente y futuro están incluidos hoy, ahora, ya, ¿sí? Es decir, el momento más importante para el budismo es este instante, porque en este instante yo reviso y corrijo todo lo que haya reconocido que tengo que resolver y de esa forma garantizo un futuro diferente, ¿sí? Entonces, siempre hay que prestarle atención. ¿Y por qué digo esto? Porque vivir de pasado es deprimirse. Sí. Y vivir del futuro es soñar. Y ansiedad. Y la ansiedad. Muy bien. Sí. No tiene sentido. Claro. Entonces, tiene sentido ok, yo reconozco que algo tengo que cambiar. Lo cambio hoy. Sí. Yo no puedo cambiar el pasado. Tomando siempre, o sea, siento yo que es difícil, obviamente. Desde la teoría es muy fácil. Pero lo ideal es que uno enfrente, digamos, la vida en un ¿qué me enseñó esto? Muy bien. O sea, porque fue un día horrible, hoy fue un día horroroso, ¿verdad? Me fue de la verga hoy. Pero ¿qué me enseñó? Porque si hiciéramos ese ejercicio todos los días de nuestra vida, imagínate los cambios que veríamos. O sea, seríamos seres increíblemente sabios. El estar abierto a ese ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Esto no me vuelve a pasar porque ya aprendí. Es difícil, o sea, es muy difícil porque muchas veces me creo, ay, no, mira, ya, sí, me voy a deprimir, voy a llorar y bueno, y es válido también. También válido. Pero si tomamos, o sea, hacemos ese ejercicio de siempre tratar de tomarnos la vida desde ese punto, esa premisa, con esa intención, pues obviamente va a ser muy diferente. Esa postura y actitud ante la vida. Sí. Y eso es fundamental para mantenerse fuerte y firme en esa postura, tener la energía vital que surge de la Budeira con una mejor energía. Exacto. ¿Sí? Bueno, yo encantadísimo de lo que llevamos hasta ahorita. Sí. Si nosotros seguimos esto, nos vamos a parar en 2 horas más. Sí, yo prefiero darle la pausa, darle la pausa a esta entrega y después seguimos con esta misma película o con cualquier otra que surja. Chévere. Bueno, agradecidos con todos. Seguimos disfrutando de esto. Nuestra mayor determinación es lograr tener todos los juguetes para comenzar a tener invitados en el cortísimo plazo. Sí. Pero bueno, falta fuerza. Tenemos que lograr ciertos pasos y niveles antes de tener todos esos juguetes. Pero bueno, agradecido nuevamente con todos y seguimos contando con sus recomendaciones, con sus solicitudes. Lo leemos, tratamos de responder. Bueno, hasta la próxima entrega. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.